Trump prepara un duro golpe contra Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos considera que cada segundo que pasa a Venezuela, con Nicolás Maduro en el poder, es un segundo perdido para el país y para Latinoamérica. Por eso sus próximas acciones políticas se enfocarán en sacarlo del poder lo antes posible, así lo asegura una de sus asesoras. En la mente del presidente Donald Trump y en la mentalidad de la administración en su conjunto, el tiempo para la transición es realmente ahora, por lo que verán esa urgencia reflejada en nuestras próximas políticas, advirtió al Miami Herald Carrie Filippetti, viceconsensora para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos. Trump insiste en este punto porque cada segundo que pasa en el que no hay una transición, hay más personas que sufren en Venezuela y en la región debido a toda la migración, explicó la funcionaria. El presidente está muy enfocado en asegurarse de que podamos llegar a una transición lo antes posible. Preguntado por si esa transición se puede dar con Nicolás Maduro en el poder, Filippetti fue clara. No, esa sigue siendo una línea roja para nosotros. La razón por la que estamos donde estamos hoy es por las elecciones que se realizaron bajo los auspicios del régimen de Maduro. Entonces, esa no es la solución, es el problema. Filippetti fue nombrada en febrero de 2019 y le asignaron los casos de Venezuela y Cuba. De ahí que haya visitado Madrid reuniéndose con altos funcionarios del gobierno español y del éxodo venezolano en España para configurar estrategias. Ahora en la Casa Blanca la estrategia contra Maduro no está del todo clara. John Bolton fue despedido por Trump la semana pasada como asesor de seguridad nacional, entre otros motivos, porque se pasó de la raya con Venezuela. No obstante, fue el propio Trump quien dijo que su postura hacia Maduro es todavía más dura que la de Bolton. Otra crítica que Trump le lanzó a Bolton fueron las falsas expectativas creadas en torno a la inminente salida de Maduro. Este todavía sigue en el poder. En este sentido, la asesora de Trump apuntó: pienso que siempre hemos creído que una transición sería inminente, y queremos asegurarnos de que eso ocurra. El diario El Navio pudo saber que Washington trabaja sobre nuevas sanciones contra el régimen de Maduro, ahora que rechazó negociar con Juan Guaidó y abrió una mesa de diálogo con la oposición minoritaria, un pequeño grupo de partidos que apenas cuenta con representación en la Asamblea Nacional, el único foro democrático del país. Por otro lado, se habla mucho sobre los diálogos de Donald Trump y la oposición, pero ¿quiénes fueron los que firmaron pacto con él? El sorpresivo acercamiento entre el grupo de partidos minoritarios de oposición de Venezuela y el diputado gobierno de Nicolás Maduro, el lunes 16 de septiembre de 2019, acaparó la atención dentro y fuera del país. La noticia se conoció al tiempo que el presidente encargado y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informaba que su bloque opositor no volvería a las negociaciones medidas por Noruega. Los cuatro partidos minoritarios que acordaron instalar una mesa de diálogo nacional con el diputado gobierno de Maduro son partidos de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, que se separaron del gobierno de Maduro en 2016. Son representados por 7 delegados en el Parlamento de 167 escaños. 6 militaban en otros movimientos políticos durante su elección en 2015. ¿Quiénes son los políticos que estuvieron en este encuentro con los delegados de Maduro? Timoteo Zambrano, fundador del partido Cambiemos y diputado a la Asamblea Nacional. Desde el año 2000 ha formado parte de las coaliciones opositoras que han enfrentado al fallecido presidente Hugo Chávez y al actual gobernante Nicolás Maduro. Fue delegado opositor de las negociaciones con el gobierno, auspiciadas por el Vaticano, en República Dominicana entre 2016 y 2018. Su partido tiene 6 diputados en la Asamblea Nacional, pero todos fueron electos en 2015. Por otras organizaciones opositoras, dado que Cambiemos fue creado apenas a comienzos de 2018. Luis Augusto Romero, secretario del Partido Avanzada Progresista, forma parte del partido liderado por el ex candidato presidencial Henry Falcon, que se enfrentó a Maduro en los cuestionados comicios del 20 de mayo de 2018, obteniendo un 20,9% de los sufragios. En este partido fundado en 2012, militan chavistas que retiraron el apoyo a Hugo Chávez en los últimos 10 años. Avanzada Progresista tiene un diputado en la Asamblea Nacional, pues luego de que este movimiento anunciara su incorporación a la mesa de diálogo con el gobierno, 2 de sus legisladores electos decidieron renunciar a sus filas.
Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones para Venezuela. Entre 1989 y 1993 fue alcalde de Caracas, la capital de Venezuela, postulado por él, para entonces partido más poderoso de Venezuela, Acción Democrática, pero fue expulsado de sus filas en 1997 acusado de traición. Aspiró 3 veces a la presidencia de la República. En 1993 obtuvo el 23% de los votos. En 1998 retiró su candidatura y en 2002 y en el año 2000 recibió 2% de los sufragios. Su partido Soluciones para Venezuela no tiene representación ni en la Asamblea Nacional, ni en las gobernaciones, ni en las alcaldías del país. Fue jefe de campaña del aspirante Henry Falcon en 2018 y tras conocerse la derrota en las urnas, anunció que impugnaría el proceso en el que resultó ganador Nicolás Maduro, señalando irregularidades en el proceso. Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Este partido es el único de los 4 que se suscribieron el acuerdo con el gobierno en disputa que tiene trayectoria política. Fue creado en 1971. En 1998 postuló la candidatura de Hugo Chávez, pero 4 años después le retiró el apoyo, acusándolo de autoritario. Desde ese momento se sumó a las coaliciones que se ha enfrentado a Chávez y a Maduro. A finales de 2013, el Movimiento al Socialismo se separó de la alianza opositora, advirtiendo que la coalición comete el error de querer polarizar al país. Actualmente no tienen ningún diputado en la Asamblea Nacional ni ningún gobernador electo. Todos estos partidos no tienen representación en ninguna de las 23 gobernaciones de los estados de Venezuela. Su más reciente participación electoral fue el 20 de mayo de 2018, cuando se unieron para postular a un candidato a las presidenciales de esa fecha cuestionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y al menos 10 países de Latinoamérica, contienda a la que la oposición mayoritaria no acudió por considerarla un fraude. Su abanderado el militar retirado Henry Falcon obtuvo un 20% de los votos en los comicios, frente al actual mandatario en disputa Nicolás Maduro. Falcon fue cercano al fallecido jefe de Estado Hugo Chávez, pero dejó de apoyarlo en 2010, al advertir en una carta que el partido de Chávez estaba plagado por la burocracia, la ausencia de discusión, el clientelismo y el grupalismo y un mal entendido conceptual de lealtad. Avanzada Progresista, Cambiemos, Soluciones para Venezuela y el Movimiento al Socialismo firmaron el pasado lunes en la sede de la Cancillería venezolana un acuerdo en el que el chavismo se compromete a renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral, acusado de tener nexos con Maduro, y a volver a la Asamblea Nacional, ente que abandonaron en 2016, luego de la derrota en las votaciones, a pesar de haber obtenido 55 legisladores del total de 167. Es decir que de sumarse los 55 parlamentarios chavistas y los 7 de los partidos que suscribieron el pacto con Maduro, no lograrían la mayoría calificada de 112 diputados necesario para escoger a nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral. En otras noticias, Julio Borges pidió incrementar la presión contra Nicolás Maduro y su dictadura. El canciller de Juan Guaidó solicitó a la comunidad internacional alzar la voz contra esos regímenes durante la cumbre que se celebrará en Nueva York. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela, señaló. El comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, pidió este miércoles a los países que participaran en la Asamblea General de la ONU incrementar aún más la presión contra las dictaduras de Nicolás Maduro y Cuba. Nosotros queremos formalmente pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más la cúpula de la dictadura, dijo Borges en rueda de prensa en Bogotá. Esa presión tiene también que incluir en nuestro modo de ver, en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela, es el verdadero gobierno dictatorial de Venezuela, agregó. Borges, quien además funge de representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió a las naciones latinoamericanas que presionen a Cuba e intenten que Rusia y China, los 3 principales aliados de Maduro, se alejen del dictador chavista. China y Rusia deben llegar en un momento a decidir qué importa más, su relación con Maduro o su relación con América Latina, apuntó. El llamado del representante de Guaidó, reconocido por medio centenar de naciones como presidente interino de Venezuela, se sostuvo en las denuncias que han hecho países como Colombia sobre que la administración de Maduro protege a grupos considerados como terroristas por Estados Unidos y Europa, como la guerrilla del ELN. Venezuela se trata de un estado de que de manera formal está promoviendo el terrorismo y el narcotráfico,
con una mirada muy clara que es desestabilizar toda la región, señaló. El presidente colombiano Iván Duque ha dicho que denunciará a Maduro ante la Asamblea General de la OEA que comienza el martes en Nueva York por proteger terroristas.